corazones para poder recibir, Señor, esta palabra que tú tienes para edificación de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Hace unas semanas, varios meses, el Señor había puesto una palabra en mi corazón que yo encontraba bien extraña, hasta que caminando las semanas, el Señor me la fue enseñando, y es el mensaje que quiere traernos a cada uno de nosotros hoy. El Señor nos estará hablando hoy sobre circuncidar el corazón. Circuncidar el corazón. Esta palabra circuncidar la encontramos en la Biblia, en el libro de Génesis, donde el Señor usó la palabra circuncidar, este acto, para sellar el pacto que hizo con Abraham. El pacto de que por Abraham y sus generaciones, todas las generaciones de Abraham le iban a pertenecer a él. Por su fe, el Señor lo escogió a él para ser su pueblo. Y utilizó la circuncisión como un símbolo físico de sellar ese pacto. Y lo podemos leer en el libro de Génesis, capítulo 17. Génesis, capítulo 17, versículo 9. Dice así: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Amén. Ahora, nos pudiéramos preguntar por qué el Señor quiso utilizar la circuncisión para sellar ese pacto que había hecho con Abraham. En un mensaje yo decía que nosotros los seres humanos, desde que nacemos, necesitamos de símbolos o señales para cerrar o establecer un acuerdo. En este caso, el Señor decidió utilizar la circuncisión con Abraham. Por ejemplo, de los símbolos o señales que utilizamos, cuando dos personas se casan, firman un acta y se entregan anillos. Los anillos son solamente un símbolo físico del pacto que ellos han establecido y que a la vez les recuerda el compromiso que se tienen el uno con el otro. Ese fue el propósito de la circuncisión que el Señor le dijo a Abraham. El Señor le dijo a Abraham: tú y todos los varones, los hombres por tus generaciones, deben de circuncidarse. Esa va a ser la señal de que ustedes son mi pueblo y que yo soy su Dios. Por lo que los primeros cristianos, los judíos, tomaban esto muy en serio de la circuncisión. Incluso aún lo toman. Hoy día aún siguen practicándola. ¿Qué pasa? Al pasar de los años, fue una costumbre que se quedó, imagínense, tantos y tantos siglos, que los judíos comenzaron a practicar y a utilizar esta señal como una tradición exclusivista y vacía. Comenzaron a jactarse de que ellos y solo ellos eran los descendientes de Abraham, el pueblo de Dios, el pueblo digno de recibir todas las promesas que el Señor le dio a Abraham. Toda la familia y los descendientes de ellos que se circuncidaban se creían ellos exclusivos, los salvos, los bendecidos y dignos de todo lo que el Señor les dijo. Por lo que ellos rechazaban a aquellas personas, incluso aún lo hacen, que no tenían físicamente la circuncisión por parte de su pueblo. Comenzaron a practicar esta costumbre como la garantía de que eran salvos y benditos, pero a la vez sus corazones fueron perdiendo la devoción, el temor y el amor que los caracterizaba como hijos de Dios. Con el pasar de los años comenzaron a hacerlo solo para cumplir con el requisito que el Señor les había mandado y para que otros vieran que ellos eran los escogidos de Dios. Y yo decía: ay caramba, hay de aquellas cosas que nosotros hacemos como cristianos porque somos cristianos y hay que hacerlo, está la costumbre, y perdemos la adoración genuina y la entrega y compromiso verdadero a Dios.
Dios tuvo que recordarle a ellos a través de toda la Biblia por todos estos años lo que nos viene a recordar a nosotros hoy. Que más que hacer algo externo que nos haga ver como cristianos o como hijos de Dios, Dios quiere ver en su iglesia un compromiso verdadero, una circuncisión del corazón, no física, una consagración verdadera. Por eso comienza a hablarles de este tema, circuncidar pero su corazón. Y comenzamos a verlo en el libro de Deuteronomios, capítulo 10. Deuteronomios capítulo 10, a partir del versículo 12. Y dice: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Versículo 16. Circuncida, pues, el prepucio de su corazón y no endurezcas más vuestra cerviz. Y lo repito, circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. En este caso, el Señor les está hablando al pueblo porque el pueblo durante muchos años en Éxodo había vivenciado y había palpado las misericordias de Dios, las obras de Dios. Habían visto cómo el mar se había dividido, habían tenido sombra en el día, habrían tenido fresco de noche, el maná caía del cielo todos los días, no le faltaba nada. Durante todos los años que ese pueblo caminó por el desierto, no les faltó ropa, porque a medida que ellos crecían, la ropa les crecía a ellos también y está registrado en la palabra. Se quejaron porque la comida era la misma. Ay, maná, y el Señor le dio carne. El Señor constantemente bendecía al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel, cuando el Señor no les daba algo en el tiempo que ellos entendían tenían que dárselo, o de la manera que ellos entendían tenían que hacerlo, inmediatamente ellos se volteaban, se olvidaban de Dios, comenzaban a hacer ídolos, incluso con sus manos, o si iban a un pueblo que estaba cerca, adoraban a sus dioses, porque Dios no me respondió como yo pensaba que Él tenía que responderme. Ellos le eran infieles a Dios. El gran pecado del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento fue su idolatría. Si Dios no les respondía, cambiaban de Dios. Y hacían dioses, como lo dije, para buscar respuestas que ellos sabían que no iban a obtener, porque eran dioses de madera o de metal. Y esto era lo que tanto hería y molestaba al Señor. Hoy día, a pesar de nosotros como hijos de Dios, ver todas las cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas y lo bueno que Él ha sido, también nosotros, cuando Dios no nos responde como esperamos o de la manera que nosotros entendemos, también solemos poner a un Dios mientras tanto en lo que Dios responde y cambiar de Señor y Rey. Todo aquello que colocamos por encima de Dios para que sea nuestra fuente de seguridad o bienestar, dígase un trabajo, algún proyecto, algún diagnóstico, alguna medicina, relaciones, opiniones de la gente, que colocamos por encima de Dios, son nuestros ídolos, porque son a los que vemos primero. Cuando Dios nos guía a seguir, por ejemplo, un tratamiento, nos guía a entrar a un trabajo, nos guía a tomar una decisión, es Dios que va caminando junto a nosotros. Pero es diferente cuando nosotros decidimos tomar nuestra cuenta en el mientras tanto Dios me responde y hacer algo para que nos brinde seguridad y bienestar, de que esto es lo seguro, en lo que Dios responde, esto es lo seguro, esto es lo que tenemos. Ese es tu Dios y esa cosa te va a hacer vivir en base a lo que Él determine. Si es tu trabajo, vas a vivir alrededor de lo que diga tu trabajo. Si es la opinión de la gente, vas a vivir en base y acuerdo a lo que dice esa gente, porque lo has colocado o lo hemos colocado como nuestro Dios por encima del Señor. Cuando en el versículo 16 el Señor les dice, circuncida el prepucio de tu corazón.
La palabra circuncidar significa literalmente cortar alrededor de. El Señor lo que nos está diciendo es, corta todo aquello que te rodea, que te está apartando de mí. Y fue lo que le quiso decir al pueblo de Israel. Todo aquello que los está rodeando y de alguna manera está siendo un impedimento para que yo sea su Dios por completo, córtalo. Todo aquello que esté rodeando nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro estilo de vida, nuestro corazón, que no deja que Dios tome el lugar que Él quiere tomar en nuestras vidas para poder obrar, hay que cortarlo. ¿Qué pensamientos están constantemente rodeando nuestra mente que no dejan que el orden de Dios se establezca ahí? ¿Qué sentimientos han estado dándole vuelta a nuestros corazones y le hemos dado entrada para que se siente ahí y decida nuestra actitud frente a diferentes situaciones? Rencor, la ira, la contienda, la injusticia que han hecho las demás personas y eso es lo que me hace reaccionar, la decepción, tristezas, dolor, celos. ¿Con quiénes te estás rodeando también? Estamos en medio de un mundo de maldad e inseguridad y el Señor nos ha establecido en la tierra para hacer luz, para hacer sal, alumbrar a las personas. Pero tenemos que tener cuidado en medio de qué agua nosotros estamos andando y siendo luz. Porque hay veces que nos entramos tan profundo en esas aguas que le abrimos la puerta de nuestro corazón, de nuestra lámpara, y esas aguas, dígase, personas y cosas, lugares a donde vamos, cosas que nos rodean, pueden salpicar a nuestra lámpara y apagar el fuego que el Espíritu Santo ha puesto en nuestro corazón. Entonces sí estamos para hacer luz, pero hay que tener cuidado en medio de qué aguas estamos andando. Y si estamos andando en aguas peligrosas, como lo dice la palabra, debemos tener cuidado a quién abrimos la puerta de nuestra lámpara y de nuestro corazón, como esas lámparas de gas que habían antes. Hay que tener cuidado, por eso estaba rodeada esa lámpara de un cristal. Tenemos que tener cuidado cuáles aguas estamos dejando que salpiquen nuestras vidas, porque quizás ellas están apagando lo que Dios puso ahí. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos viendo? Todo eso son entradas, son puertas donde abrimos nuestro corazón. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos escuchando? ¿A qué cosa le estamos dando entrada a nuestras vidas, a nuestra familia, a nuestra casa, que está poco a poco desenfocándonos de Dios? Una de las armas con las que el enemigo engañó al pueblo de Israel en ese tiempo, el Antiguo Testamento, fue la ingratitud y el olvido. Un corazón agradecido no olvida lo que Dios ha hecho. Por ende le es fiel y le duele fallarle. Pero ellos se olvidaban constantemente de lo que el Señor había hecho. Y aunque el Señor les acordara, yo fui el Dios que te saqué con mano poderosa del pueblo de Egipto, el que te ha dado la victoria frente a pueblos enemigos, el que ha hecho esto, el que ha hecho lo otro. Y aún Dios hiciera cosas nuevas delante de ellos. El problema del pueblo de Dios radicaba en su corazón. Muchas veces ahí es que radican nuestros problemas, no es algo físico. Señor, si tú me resuelves esta situación, a veces no es algo físico ni externo, a veces el problema está en nuestro corazón. Convertimos nuestros cuerpos a Dios, pero no nuestros corazones. A veces lo que viene a la presencia de Dios, a la iglesia, es nuestro cuerpo, pero nuestra mente hace rato que está lejos, en otra cosa. Y no solamente aquí en la iglesia. La cosa es que, aun cuando estamos orando en nuestras casas, lo hacemos como la costumbre que tenemos los cristianos de orar. Pero ¿cuándo fue la última vez que tú estuviste orando en tu habitación, en la sala, y estuvo tu mente, tu cuerpo y tu corazón hablando con Dios de verdad? ¿Cuándo fue la última vez que pudimos sentir la presencia de Dios llenándonos de paz, de gozo? Que dedicamos un momento en nuestra ocupada agenda para poder escuchar al Señor 3 minutos, pero donde estuvo nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro corazón. Porque también me pasa que a veces me pongo a orar
y ya yo estoy pensando en las 50 cosas que yo tengo que hacer. Y eso es una técnica que yo hasta uso. Cuando yo no me acuerdo qué tengo que hacer en el día, yo me pongo a orar. Ahí comienza, tú tienes que hacer esto y lo otro. Porque aún el enemigo comienza a mandarte cosas para que tú no te enfoques en hablar con tu Dios. Eso es tremendo. Pero ¿cuándo fue la última vez que nosotros dijimos, no, espérate, tengo que apagar el ruido interno, el ruido externo y poder estar en mente, alma y cuerpo hablando con mi Señor? Circuncidar el corazón es darnos cuenta de lo que no está bien en nuestras vidas y nos aleja de Dios, arrepentirnos de eso y quitarlo con su ayuda. Aunque la circuncisión física normalmente se hace una sola vez, normalmente, la del corazón y la de la mente es una que debemos estar constantemente pendientes si hay que hacerla. Constantemente mirándonos por dentro y decir, ¿hay algo que yo tengo que cortar de mi vida que me impide acercarme a Dios? Porque nuestra lucha, como sabemos, no es con sangre ni carne, no es con las personas o las decisiones que ellos toman. Es contra principados y huestes que están trabajando detrás de todo eso para hacernos caer y alejar de Dios. Es por eso que todos los días debemos revisarnos y percibir qué intenciones, qué pensamientos y qué cosas están rodeando mi vida y alejándome de lo que Dios quiere para mí. Ustedes saben que cuando se menciona la palabra circuncidar, eso es un término un poquito incómodo, porque, por ejemplo, cuando a una mamá le dicen, mire, la doctora, hay que circuncidar a su niño, o a un hombre le dicen, le recomendamos que se circuncide, es algo incómodo porque la circuncisión es dolorosa y su tratamiento después, su recuperación, también duele, no es nada cómodo para quienes lo practican. Y es fácil cuando el Señor nos dice que tenemos que cortar algo de nuestra vida para que podamos desarrollarnos espiritualmente sanos. La circuncisión no solo física, sino es de espiritual y del corazón, también suele ser dolorosa. Y es fácil cuando queremos hacer algo y hasta tenemos todas las bases bíblicas que dicen que eso no es pecado. Decimos, Señor, pero hacer eso no es pecado, ir a ese lugar no es pecado, tomar eso no es pecado, ponerme eso no es pecado, porque yo soy un hijo que está lleno de tu amor, de su gracia, y las personas no me puedan juzgar, eso no es pecado. Pero el Señor me dice, esas personas de afuera que han circuncidado ciertamente su cuerpo y dicen que son míos, son cristianos, ellos lo pueden hacer, pero tú no, porque a ti yo te quiero circuncidar el corazón. El Señor quiere de nosotros algo más. Otros sí, otros lo pueden hacer, otros pueden avalar y pueden probar que lo que hacen está súper bien delante del Señor. Pero tú no, iglesia, de ti el Señor no quiere eso, porque el Señor ha trabajado en tu mente, en tu corazón, y tú sabes exactamente lo que a Dios le está agradando y sabes exactamente lo que a Dios no le está agradando. A ti el Señor te quiere circuncidar el corazón. Por eso fue muy cortante e incómodo para los cristianos del Nuevo Testamento, ya los salvos por gracia, al igual que nosotros después que el Señor vino, que Pablo les dijera, ustedes se sienten ya salvos y que está muy bien en lo exterior y que cumplen con lo que se necesita para ser cristianos, no lo están haciendo verdaderamente de corazón. Eso está en el libro de Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 28, dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Los judíos exteriormente hacían cosas para que las personas vieran que eran los escogidos de Dios. Y a veces a nosotros nos pasa, aún peor, a veces ni exteriormente parecemos que somos hijos de Dios.
Pero bueno, no vamos a hablar de eso ahora. Interiormente el Señor quiere que de verdad tengamos una circuncisión con Él. ¿Cuál es la circuncisión que Dios le agrada? ¿Cuál es la que la prueba? Esa entrega y compromiso verdadero, en donde aun cuando estoy solo, procuro hacer la voluntad de mi Padre, de guardar mis pensamientos, de no hacer cosas que a Él no le agradan, porque aunque nadie me ve ni sabe lo que está haciendo o la decisión que yo estoy tomando, mi Dios sí. Es más fácil, ciertamente, ser cristianos a medias, sin entrar en procesos dolorosos como la circuncisión. Es más fácil, dejando que Él corte todo lo que nos hace mal, lo que no nos gusta o lo que nos gusta. Es más fácil seguir la corriente de hoy día en donde todo el mundo conoce a Dios. Usted le pregunta a cualquier persona y claro, yo conozco a Dios, yo amo a Dios. Es fácil seguir esa corriente. Pero muy pocos han tomado un compromiso en serio con el Señor. En Jeremías capítulo 4, vamos a leer un verso. Jeremías 4, versículo 1. Dice, Jeremías 4, 1. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Y si quitares de delante de ti, si quitas delante de ti, de mí tus abominaciones, y no anduvieres de aquí para allá, versículo 4, circuncidaos a Jehová, y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. La circuncisión verdadera que el Señor quiere. Aquí el Señor le está diciendo al pueblo, si ustedes dejaran de estar de aquí para allá y creyendo en esto y lo otro, si de verdad circuncidaran su corazón conmigo, oh moradores de Jerusalén, oh iglesia mía, la recompensa de comprometernos con Dios es tan grande que sobrepasa esta vida aquí en la tierra, va a lo eterno. Dios nos conoce a ti y a mí más que nosotros a nosotros mismos. Él conoce, por lo tanto, los deseos más grandes que tenemos, los más pequeñitos, esos proyectos, esos sueños que tenemos. Pero Él tiene más para nuestra vida de lo que podemos imaginar. Ahora, la pregunta está, ¿tenemos un corazón listo para poder recibir eso del Señor? O la reformulo, ¿está nuestro corazón circuncidado y preparado para lo que venga, que el Señor nos traiga? Porque solo un corazón circuncidado va a saber agarrar las bendiciones de Dios y hacer con ellas lo que el Señor quiere. Tenemos un corazón dispuesto a esperar sin interrumpir sus planes. Repito, tenemos un corazón dispuesto sin interrumpir, dispuesto a esperar sin interrumpir los planes de Dios. Tenemos un corazón dispuesto a hacer lo que Él nos diga, aunque no hayan las mejores condiciones para hacerlo. Leamos en Deuteronomio 30 las bendiciones que el Señor promete a sus hijos, o un poquito de todas esas bendiciones que el Señor promete a sus hijos cuando de corazón les son fieles. Deuteronomio 30, versículo 1. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, pues el Señor los puso los dos delante del pueblo, si te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde tú hubieres esparcido Jehová tu Dios. Y leemos el versículo 4. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres.
y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. ¿Para qué? Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas esas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová, porque saben que un corazón que no está circuncidado ni comprometido con Dios, se le hace muy difícil escuchar la voz y la dirección de su Padre. Y volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti. Versículo 10, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Estas son las bendiciones de comprometerse con Dios, o un poquito de las bendiciones de nosotros comprometernos con Dios con todo nuestro corazón y de toda nuestra alma. Ahora uno diría, ¿y es fácil comprometerse con el Señor? Porque circuncidar, como dije, no es fácil y es doloroso. Y es fácil comprometerse con el Señor. Bueno, como Él sabía que constantemente nos preguntamos eso, en el versículo 11 Él nos dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. No es tan difícil comprometerse conmigo. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ay, la Biblia es muy difícil, ¿cómo yo voy a entender todo eso? No está allá, ni está del otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? No es algo que desconocemos, no está en otra lengua. ¿Saben dónde está? Muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Esta es la palabra de Dios que recibimos domingo tras domingo, miércoles tras miércoles y que tenemos constantemente en nuestra casa. No está lejos, está aquí, está frente a ti, está en tu mente y está en tu corazón. Pero tenemos nosotros entonces que decidir obedecerla y seguirla. El versículo 19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros. Os he puesto delante, nos pone el Señor, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. El Señor nos pone a escoger. El enemigo quiere hacernos creer constantemente que la vida sin Dios y sin compromiso es posible, es aprobada y es menos complicada. Pero esa sí que es difícil. Vivir en un engaño total para luego mirar atrás y darnos cuenta que perdimos una vida plena y llena aquí en la tierra y también la perdimos en el cielo. Eso sí es difícil. Pasar por momentos donde no encontramos una solución y no tener a alguien a quien mirar porque ya nos hemos olvidado de Dios y hemos volteado nuestro rostro de Él. Eso sí es difícil. Desesperarnos y no tener una esperanza de que para los que aman a Dios todo obra para bien. Eso sí es difícil. Por eso anda tanta gente ansiosa, muy afanada por la calle. Hoy me gustaría compartir con ustedes una pregunta que hace mucho tiempo ha servido para mí como un autoexamen, como una prueba, un test. Y quiero que se respondan esa pregunta ustedes mismos, no en voz alta, ustedes se la responden. Dice, si existiera un día en el año en el que nada fuera pecado, Dios ese día no va a tomar cuenta de nada, un solo día en el año en donde nada fuera pecado. ¿Qué ustedes harían ese día? Dependiendo tu respuesta y mi respuesta, podemos tener una idea de cómo está nuestro corazón. Esto arroja una luz de cuán circuncidado está nuestro corazón.
La persona por la que recibí esa pregunta decía, al final de los meses, mientras me la fui repitiendo y me fui comprometiendo con Dios, me di cuenta que ese día yo no haría nada que desagradara a mi Padre, porque mi compromiso es con Él. Mi deleite no está en la carne, mi deleite es Dios. Por eso yo no haría nada de lo que normalmente hago, porque mi compromiso es con el Señor. Eso es como una autoradiografía. Un corazón circuncidado, aunque sí falla, sí es imperfecto, sí tiene sus caídas, terminará escogiendo a Dios como su bien mayor por encima de todas las cosas. El libro de Joel 2 dice, y lo leeré rápidamente: rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Es más fácil, como les dije, curarnos por fuera o hacer cosas por fuera para vernos bien. Pero el Señor dice, sus corazones, rasguen eso. Ahora, ni el mejor cirujano cardiovascular puede operarse a sí mismo. ¿O no, doctora? La doctora Rojas. Ni se puede autoanestesiar a sí mismo. Ningún cirujano se puede, y menos cardiovascular, se puede operar a sí mismo. Necesita acudir a otro cirujano para que lo opere. Nosotros necesitamos a Dios. Primero, para que Él examine nuestro corazón, nos diga que hay que cortar de allí. Y segundo, para que Él nos ayude a hacerlo. No podemos hacerlo nosotros mismos, ni por libro de autoayuda. Necesitamos a Dios. Y si en su misericordia, el Señor quiere usar hijos e hijas que nos ayuden a sanarnos y a curarnos en el proceso, Él también lo hará. Y lo recibimos también, pero con la dirección del Señor. En una cirugía corazón abierto se requieren varias cosas. Primero, debemos estar conscientes de que hay algo que hay que arreglar, porque no nos vamos a operar solo por querernos operar. Tenemos que estar conscientes, hay algo que está aquí dañado, que me puede afectar, que me puede hacer tener una enfermedad mayor. Tengo que operarlo. Primero tenemos que estar conscientes de que algo está mal. Por lo tanto, tenemos que dejarnos dormir por completo para no interrumpir el trabajo del doctor. Tampoco. El Señor no nos anestesia a la fuerza. Si queremos que Él nos cambie. Primero, estar conscientes de que hay algo que hay que arreglar. Y segundo, colaborar para que el cirujano nos opere. Dejar que lo haga. Es un proceso que toma su tiempo, pero el doctor lo logra, ese es su trabajo. No sabemos cómo, nosotros nada más nos acostamos en la camilla en una operación. Pero el trabajo del doctor es hacerlo. Ahora, ¿cuál es mi trabajo? A nosotros nos toca una parte después de esa cirugía. Debemos respetar el tiempo de reposo y cuidarnos de hacer todo lo que el médico nos indicó, que no comer cierto tipo de alimento, que no salir o agitarnos mucho. El trabajo del doctor es operarnos y el de nosotros es respetar lo que él nos diga después de la operación y no volver a hacer cosas que nos vuelvan a enfermar ni que nos vuelvan a atar en esa enfermedad. Para el Señor hacer de nuestro corazón uno transformado y circuncidado, tenemos primero que estar conscientes de que en nosotros hay cosas que sí tienen que cambiar y que no podemos hacerlo por nosotros mismos. Lo necesitamos a Él y a su pueblo. Ahora, Dios es claro de que es un proceso, no es cómodo, pero nos salva. Las operaciones muchas veces, o la mayoría de las veces no son cómodas, pero nos salvan la vida. La operación del Señor también nos salva la vida. Entonces debemos confiar en Él y dejar que sus manos quiten y ordenen lo que Él entienda para nuestro bien. Cuando el Señor lo haga, aunque la recuperación es dolorosa y somos tentados a volver a caer en lo mismo como mencionaba, necesitamos poner de nuestra parte para que sea un proceso exitoso. Tomar el tiempo de escucharlo, de obedecerlo,
de enfocarnos, de alimentarnos con cosas que nos edifiquen, que pasen bálsamo sobre nuestro espíritu y que nos hagan crecer. Estos procesos nos hacen maduros en la fe, dependiendo de la decisión que tomemos. En las diferentes etapas de nuestra vida hay que chequearse el corazón y estar dispuestos a ser moldeados por el Señor. Y voy a terminar leyendo un verso en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Ezequiel 36, 26. Dice: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Esa es la promesa de nuestro Señor, de nuestro cirujano, cuando nos dejamos moldear y operar lo que a Él no le agrada de aquí, circuncidar nuestro corazón. Y yo quiero que poniéndonos sobre nuestros pies, oremos y escuchemos esta canción